Durante todo este año 2021 y en lo que llevamos de estos 4 meses, la temática siempre ha girado en torno al tema político, tomando en cuenta que estamos ya a 14 días para la convocatoria a elecciones generales que se producirá efectualmente el próximo 27 de este mes de mayo. Hoy, día jueves 13 de mayo, queremos analizar el contexto del país en materia económica y cuál es el panorama que se le avisora al próximo gobernante y también al próximo Congreso Nacional. Hemos visto cómo en las últimas horas el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, han presentado un diagnóstico de sistemas de mercado respecto a lo que pasó el año 2020. Es importante para preguntarnos qué factores están frenando la economía hoy. También hemos visto cómo en las últimas horas ha salido una publicación que debe preocupar a quienes pretenden liderar el país durante los próximos 4 años. La emisión de la deuda interna entre enero y abril subió a 63%. El reconocido economista Claudio Salgado ha recomendado reducir la deuda y hacer un ajuste fiscal para combatir la pobreza. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es el panorama económico que enfrenta hoy el país? ¿Y qué hacer para reducir la pobreza? También reiteramos esta interrogante, ¿qué factores están frenando la economía hoy en Honduras? Nos acompañan reconocidos economistas que han estado en la administración pública y también economistas que forman parte de la academia. En principio le doy la bienvenida al expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de la Secretaría de Finanzas. Hablamos del doctor Hugo Noé Pino, quien de paso va postulándose como candidato a diputado para el próximo Congreso Nacional. Buenos días, doctor Hugo Noé Pino. El panorama económico para el próximo gobierno y el contexto de país en materia económica que enfrentamos hoy. Buenos días. Buenos días, Eric. Me da mucho gusto estar en su programa. Y la verdad es que el panorama económico de Honduras es bastante complejo. Yo diría que problemas estructurales como la insuficiencia dinámica de la economía se han agregado en los últimos años aspectos coyunturales que tienen mucha importancia. Ya habíamos visto antes de la pandemia una reducción del crecimiento económico importante y adicionalmente causado en alguna parte por la reducción de la inversión extranjera que cayó tremendamente del 2017, casi 50% al 2019. Y si a estos y otros elementos similares agregamos el efecto de la pandemia, que todavía se está sintiendo y que se va a seguir sintiendo en el transcurso de este año y el otro, que obviamente mantiene la actividad económica reducida, más el efecto de las 2 tormentas tropicales, pues obviamente los niveles de actividad, aún con la recuperación que se dé este año, que es casi normal después de una caída tan fuerte de 9% el año pasado, no son suficientes como para recobrar niveles de empleo, niveles, reducir la pobreza, como es el tema que ustedes están señalando. Quisiera mencionar también que hay un elemento estructural que es muy importante y muy poco discutido, inclusive entre los economistas y los sectores en general, empresarial en el país, y es el tema de la productividad. Realmente en los últimos años se ha visto cómo los niveles de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto son altos en relación a otros países. Comparados con otros países latinoamericanos, hemos tenido porcentajes entre el 20 y el 25%. Sin embargo, los niveles de productividad son bajos, lo cual denota que las inversiones probablemente están encaminadas hacia sectores de baja
productividad, y es algo que debemos de tomar en cuenta para el futuro. Adicionalmente está el tema que también usted señaló, Eric, que es el tema de las finanzas públicas, que nos preocupa mucho a todos, porque aparte que ya teníamos una acumulación muy fuerte de deuda antes de la pandemia, pues con la pandemia esto se ha incrementado y estamos llegando a cantidades alrededor de 15,000 millones de dólares que ocupan el 25% del presupuesto del gobierno central para el servicio de la deuda, y que va a tener una repercusión en los próximos 4 años en relación a cómo se hace el ajuste fiscal, porque 2020 y 2021 han tenido déficit de gobierno central alrededor del 7%. Entonces, la situación es bastante complicada, como le señalaba Eric, una combinación de factores estructurales y coyunturales que hacen un panorama sumamente complejo para la economía hondureña. Bueno, vea qué interesante y también preocupante lo que detalla el doctor Hugo Noé Pino, con amplia experiencia en la administración pública como funcionario en el Banco Central y en la Secretaría de Finanzas. Un escenario muy complejo por factores estructurales y coyunturales, señala el doctor Hugo Noé Pino. Nos acompaña Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios. Y desde la academia, ¿cómo se puede analizar el panorama de país respecto al tema económico, tomando en cuenta que ya estamos a escasos 8 meses de que asuma un nuevo gobierno y, por supuesto, un nuevo Congreso? El Congreso es muy importante porque es ahí donde se toman o donde se aprueban las grandes decisiones que toma la clase política en el país. Buenos días, don Henry Rodríguez. Buenos días, licenciado Eric. Un gusto saludarle. Al igual, saludos para los colegas Ricardo Matamoros y el doctor Hugo Noé Pino. No, de acuerdo, esta es una situación muy crítica, inédita, diría yo. Por lo menos en lo que hemos vivido nosotros, nunca habíamos conocido un caso similar, ¿no? Un descalabro, porque hay que ponerle esa palabra, no ese calificativo, un descalabro tan grande de la economía del país. Y eso es producto de la manera de gobernar tradicional, porque ni siquiera podemos hablar de un modelo, porque no lo tenemos, ¿no? Sino que lo que tenemos es un modelo tradicional de gobernar, un tanto basado en la improvisación y en estar atendiendo a la coyuntura. Estamos a 200 años de la independencia, y si echamos una mirada hacia el pasado, vamos a ver que seguimos manteniendo la misma estructura económica básica que heredamos de la colonia, basada en la agricultura, en la ganadería, en el sector forestal y en el comercio. Muy poca industria. Entonces, esa ha sido una costumbre que se ha venido siguiendo, ¿no? Y ha estado muy enraizada ahora desde el 82. La verdad es que Honduras no ha tenido un verdadero líder con visión de desarrollo. Alguien que nos dé un norte, un rumbo que podamos seguir, que oriente, sino que seguimos improvisando. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora no estamos ante una ola, estamos ante un tsunami, y la manera de enfrentarlo tiene que ser muy diferente, y para ello no estamos preparados, ¿no? Ahora tenemos que sacar todos los recursos teóricos, técnicos y las capacidades que tenemos para enfrentar a esta problemática, y ahí es donde no hemos visto respuesta. Tratar una crisis con las medidas convencionales no va a dar resultados definitivamente. Hay que ser más creativos, y ahí es donde nos hemos quedado cortos. Capacidades hay en el país, hay intelectuales, pero no han sido llamados. ¿Quiénes tienen que colaborar en este momento? Pues toda la sociedad. Tenemos que hacer un llamado general a la sociedad. Tenemos profesionales muy capaces, contamos con doctorados en la academia. La Universidad Autónoma tiene 2 doctorados, un doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, un doctorado en Administración. Igual tienen las otras universidades, Unitec, la Católica y las otras. Esos son los profesionales que deberían de estar aportando en este momento. Entonces, necesitamos realmente echar mano de toda la capacidad técnica, científica con que contamos, hacer un verdadero plan. El gobierno nos presentó un documento que tiene cosas interesantes,
que puede tener algunos proyectos que contribuyan, pero solo es un paliativo. Tenemos que ir más allá, profundizar en el análisis para tener una respuesta adecuada, Eric. De lo contrario, si seguimos por el camino que vamos, dependiendo de que solo el gobierno es el que dicta las pautas y se olvida de que la empresa privada es la que genera riqueza, es la que genera puestos de trabajo, es la que genera ingresos, y que ese ingreso que obtienen los trabajadores a través del empleo es el que les puede mejorar su nivel de vida. Ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces yo diría, tenemos que buscar un modelo híbrido, un modelo como plantean algunos teóricos neokeynesianos, sin olvidar que es valiosa la participación del Estado y también a la par la empresa privada, que, como repito, es la que realmente puede contribuir de manera sostenida a generar empleo, que es lo que necesitamos en este momento, y sobre todo empleo masivo, para poder recuperar esos casi 1 millón de puestos de trabajo perdidos con las dos crisis que se nos presentaron, tanto la crisis sanitaria como la de los fenómenos naturales. Bueno, interesante lo que nos plantea el licenciado Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios. Es preocupante el contexto de país por decisiones equivocadas tomadas e implementadas en los últimos años desde el gobierno, según el licenciado Henry Rodríguez. Se le tiene que dar mucha participación a la empresa privada porque son los generadores de empleo, dice el licenciado Henry Rodríguez. Y desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios, ¿cómo se valora, cómo se analiza el contexto de país? Nos acompaña Ricardo Matamoros, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, Ricardo Matamoros. Muy buenos días, Eric. Un gran saludo a la teleaudiencia y también a mis colegas, el doctor Henry Rodríguez y el doctor Hugo Noé Pino. Gracias por compartir este espacio. En realidad, como Instituto de Investigaciones, justo como usted lo mencionó, Eric, presentamos ayer un estudio en el cual analizamos la situación de la economía hondureña desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva sistémica, y para hacer una analogía que siempre utilizo para hacer la referencia, es como cuando vamos al médico y el médico nos pide realizar una serie de exámenes, ¿no? Un examen para poder entender cómo está todo nuestro cuerpo. En realidad el cuerpo humano es un conjunto de sistemas, ¿no? El sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etcétera. Y para que una persona esté sana, debería de estar entonces sana integralmente. En ese sentido, entonces, ¿qué queremos decir con esto? A veces cometemos el error, o por lo menos es una de las debilidades, por ejemplo, del enfoque, cuando solamente tratamos problemas, por ejemplo, de manera aislada, ¿no? Y como ya lo han dicho el doctor Hugo Noé y el doctor Henry Rodríguez, en realidad estamos en una especie de, siempre lo cuento, como una especie de cóctel explosivo, ¿no? Hay un conjunto de circunstancias estructurales, coyunturales, que no permiten que pensemos en soluciones pequeñas, necesitamos pensar en grandes soluciones. Bueno, pero antes de eso, ¿no? Para regresar a la pregunta, el tema de ese panorama. En esta métrica que nosotros hicimos, evaluamos el comportamiento de la economía hondureña desde una perspectiva sistémica, o sea, no solamente lo económico, sino entendiendo que lo económico depende e influye también en lo político, ¿sí? Como parte de un todo. Analizando, por ejemplo, todos los indicadores de desempeño desde el 2018 hasta 2020, todos los indicadores tienen un desempeño mucho peor en 2020 que en los años anteriores, ¿no? Más o menos en la línea de lo que dijeron el doctor Unoé y el doctor Henry. Las empresas informaron, hicimos una investigación de casi 800 empresas, si sumamos todos los periodos, casi 1.500. Todas las empresas informaron que en 2020 invirtieron menos, crecieron menos, crearon menos empleos
y tienen menos confianza en el crecimiento futuro, en el crecimiento de ellas como empresa, ¿no? Que esta es la otra perspectiva. El concepto de confianza es sumamente importante porque, como bien lo decían anteriormente, son las empresas las que crean empleo, son las principales generadoras de empleo, ¿no? El crecimiento económico está fundamentado, está sobre una base de qué tan productivas son las empresas, qué tan dinámica es la actividad y qué tanto pueden crear empleo, ¿no? Para hablar un poco de números, por ejemplo, la confianza empresarial, 6 de cada 10 empresas en el año anterior afirmaron, por ejemplo, que la demanda de sus productos se cayó, por así decirlo, estrepitosamente en el año 2020 respecto al año 2019. Pero aún así, 2 de cada 3 empresas dijeron que tenían confianza en que este año les iba a ir mejor, ¿no? Sin embargo, y aquí es algo clave, ¿no? Importante en términos del empleo, si bien es cierto, la mayor parte de las empresas creen todavía que este año va a ser mejor que el anterior. Sin embargo, la mayoría de las empresas son pesimistas en cuanto a la contratación de nuevos empleados. Y esto es clave. O sea, que es muy probable que este año, y como lo decía el doctor Hugo Noé, aunque es normal que después de haber caído tanto, este año vamos a tener un crecimiento posiblemente superior, por ejemplo, al del año 2019 o al año 2018, esto no se verá trasladado en la generación de nuevos empleos. O sea, hablaremos de una recuperación de crecimiento económico moderada, pero no una recuperación, por ejemplo, de los empleos. Y esto es grave, ¿no? En términos de cuando miramos, insisto, todo el panorama, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas, en el año 2020, 2 de cada 3 empresas no invirtieron nada o invirtieron menos en el 2020 que en el 2019 o en el 2018. Y uno dirá, eso es obvio. Bueno, pero ¿cuáles son las implicaciones en el futuro? El tema es, y un poco en la misma línea, por ejemplo, de lo que estaba diciendo el doctor Hugo Noé Pino, o sea, si las empresas no invirtieron el año pasado en propiedades, en equipos, en investigación, en desarrollo, eso significa entonces que los indicadores de productividad futura se pueden ver, si ya estaban bajos, si ya eran muy malos, pueden verse disminuidos o permanecer iguales en el futuro. Y eso habla entonces de la poca capacidad que tendremos para poder recuperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si analizamos otros indicadores, por ejemplo, de riesgo y de resiliencia, ya las empresas es otro tema, por ejemplo, importante en términos de entender cómo estábamos como economía, ¿no? Como ya lo han dicho, 2018, principalmente en 2019, veníamos en desaceleración. Eso significa que el desempeño económico, digámoslo en otras palabras, la velocidad de crecimiento económico se disminuyó, ¿no? Es como que si veníamos trotando, empezamos a caminar y luego se nos vino la pandemia. Eso significa que ya teníamos un panorama muy difícil. Había, por ejemplo, las empresas reportaban que la delincuencia, la inseguridad, la inestabilidad política estaban entre los 3 choques más importantes que les afectaban. El otro es el ineficiente suministro, que no es un tema menor, insuficiente suministro de energía eléctrica, eran los 4 choques que más afectaban a las empresas. En 2020, esos 4 no es que desaparecieron, continúan, pero ahora se agregó los efectos de la crisis más los efectos de los huracanes ETA y IOTA, que esa es otra cosa. A veces solemos creer de que, bueno, eso solamente afectó la costa norte. No, pero insistimos, es todo un sistema. Las empresas del centro, del sur, del oriente también se vieron afectadas, porque lo que afecta a unos, al final, nos afecta a todos. En ese sentido, entonces, el tema de la respuesta de las empresas, regresando y retomando el tema del empleo, 65% de las empresas recurrieron a lo que hemos denominado comportamientos negativos de adaptación y superación. Obviamente, el empresario tiene que ver cómo hacía para hacer sobrevivir su empresa, ¿no? Y entonces el 65%, 65 de cada 100 empresas, pues, ¿qué es lo que tuvieron que hacer para poder sobrevivir? Tuvieron que recurrir a esto que llamamos comportamientos negativos. ¿Por qué comportamientos
netamente negativos? Bueno, porque tuvieron que recurrir a la suspensión de empleados o al despido de empleados, a la venta, por ejemplo, de existencias con descuento, a veces por debajo de los costos, para tratar de oxigenar su flujo de caja, ¿no? Y tratar de sobrevivir unos meses más. 1 de cada 10 empresas, de las empresas encuestadas, por ejemplo, el año pasado, tuvo que cerrar. En ese sentido, y cierro con 2 datos más, esto, por ejemplo, insisto, crea un panorama muy complejo y nos da una idea de que la recuperación del empleo, de los empleos, es una tarea muy, muy difícil y prioritaria. Y quisiera, por ejemplo, aclarar o poner un punto sobre la I, el tema, por ejemplo, de calidad de empleo y el tema de acceso inclusivo al empleo. El porcentaje de jóvenes y mujeres empleados disminuyó en todas las empresas encuestadas, micro, medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Cayeron esos porcentajes. Y esto tiene, por ejemplo, unos impactos y una relevancia sumamente importante en términos de la estabilidad social y en términos de otro fenómeno también que no debemos olvidar, y el tema de la migración, el tema de las caravanas, ¿no? Entonces, más jóvenes desempleados, más mujeres desempleadas, genera, ¿verdad?, unos aspectos, por ejemplo, y unas debilidades en términos sociales sumamente peligrosas. Ok, preocupante estos hallazgos del informe diagnóstico de sistemas de mercado 2020 que ha llevado a cabo el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ya entre el segundo y tercer segmento vamos a abordar a profundidad estos hallazgos. Tengo 6 minutos para finalizar este primer segmento. Doctor Hugo Noé Pino, la emisión de la deuda interna alcanzó el 63% solamente entre enero y el mes de abril. Hablamos del primer cuatrimestre del año. Vea qué preocupante este contexto de país en materia de endeudamiento. Decía el economista Claudio Salgado, que en algún momento fue compañero suyo en el Banco Central de Honduras, que reducir la deuda y hacer un ajuste fiscal son claves para reducir la pobreza. Sus valoraciones, doctor Hugo Noé Pino. Sin lugar a dudas que para el nuevo gobierno, a partir del próximo año, uno de los mayores retos va a ser el tratamiento de la deuda. Ya hemos señalado, a finales de 2021 el nivel de deuda pública puede alcanzar alrededor del 60% del Producto Interno Bruto y la parte del presupuesto del gobierno central, como dije antes, que se dedica a esto son alrededor de 25% del presupuesto. Solo para darle una idea del peso que significa, Eric, la deuda dentro del presupuesto nacional, en los últimos 5 o 6 años hemos pagado en promedio alrededor entre 35,000 y 37,000 millones de lempiras. Quiere decir que en 5 o 6 años hemos pagado 210,000 millones, si ponemos en contexto general, y actualmente el presupuesto de el gobierno general de todo el sector público anda alrededor de 260,000 millones. Entonces es una cantidad enorme de recursos cuando el presupuesto de salud es de 17,000 millones y el de educación anda alrededor de 28,000, 29,000 millones de lempiras. Eso para poner en contexto. Lo que usted está señalando es una dinámica que vamos a ver muy fuerte en este año, porque tengo entendido, y aquí es donde Henry hizo una muy buena vinculación entre los elementos económicos que estábamos describiendo y la parte política. Lo que ha agudizado mucho el problema económico en Honduras, en primer lugar, es la falla de la política económica de un gobierno que ya tiene casi 8 años. Realmente no ha resultado las políticas económicas y siguen insistiendo en esas políticas económicas. Pero el segundo elemento que actualmente está jugando mucho
es la inestabilidad política. Usted lo señalaba, estamos a menos de 8 meses de un cambio de gobierno, no tenemos reformas a la ley electoral, tenemos unas elecciones que son bastante inciertas con respecto a qué es lo que va a pasar con el proceso electoral, y eso le agrega a la actividad económica incertidumbre. Esa confianza que debe sentir el inversionista nacional y extranjero no se da, porque precisamente la inestabilidad política impide estos elementos. Así que lo mencionaba esto porque tengo información que inclusive en el presupuesto que se aprobó para el 2021 estaba la colocación de un nuevo bono soberano en el mercado internacional, y esto, con todas las acusaciones que se han dado de vinculación al narcotráfico, de corrupción y de inestabilidad política, parece que está siendo sumamente difícil el acceso a recursos externos de esa naturaleza al gobierno de la República. ¿Y esto qué significa? Y se acaba de aprobar hace alrededor de 10 días reformas al presupuesto del 2021 que señalan que la Secretaría de Hacienda, o Finanzas mejor dicho en este caso, la Secretaría de Finanzas, todo aquello que estaba programada para préstamos, que son endeudamiento externo, pueden convertirlo a endeudamiento interno. Así que esa falta de acceso a recursos como los bonos soberanos puede estarse siendo el motivo o la razón por la cual la deuda interna esté aumentando en forma muy fuerte. Los recursos de los organismos multilaterales, esos van a seguir entrando como están programados, pero sí tenemos que estar conscientes que tenemos un gobierno de escasa confianza y credibilidad tanto nacional como internacional. Bueno, estoy leyendo aquí el informe publicado en la sección económica de Diario El Heraldo y se establece que una serie de factores que explican la mayor colocación de títulos valores gubernamentales, y entre ellos sobresale el menor crecimiento de las recaudaciones tributarias. Escuchamos al presidente Hernández con este tema de las vacunas argumentar que habían fondos disponibles en el país. Máster Henry Rodríguez, ¿cómo estamos en materia económica? ¿Hay o no hay fondos? ¿Por qué está aumentando de manera tan acelerada el endeudamiento interno y no digamos el endeudamiento externo? Vea ustedes ese panorama que plantea el doctor Hugo Noé Pino. Al cierre del año, los niveles de endeudamiento pueden alcanzar el 70% del Producto Interno Bruto. ¿Qué está pasando con la recaudación tributaria? Adelante, Máster Henry Rodríguez. Bueno, la recaudación tributaria ha disminuido ostensiblemente, producto de lo que ya se explicó, ¿no? La caída en la actividad económica de la empresa privada, que es la que tributa. Pero aquí ocurre un fenómeno, que se está recurriendo en demasiada cuantía a la deuda interna, y esto es peligroso, porque genera lo que en economía le conocemos como el efecto expulsión. El gobierno llega a competir con los inversionistas. Dinero del sector financiero, de los institutos de previsión o de los que disponen fondos para prestar en el país, se destina al gasto corriente del gobierno. Y eso hace que estemos descuidando la inversión. Recordemos que la inversión significa generación de empleo. Entonces, esa competencia que genera gobierno con los inversionistas, lo que hace es elevar la tasa de interés. Ahora el gobierno creo que tiene una tasa arriba del 7.5% por los bonos. Eso lo que hace es perjudicar la inversión. Necesariamente el gobierno tiene que endeudarse, sí, no hay otra salida. Pero tiene que ser una deuda bien negociada, tiene que ser una deuda manejada con eficiencia, con metas, con resultados establecidos. Porque al analizar las finanzas públicas el año pasado se cerró más o menos con un 5.5 de déficit del sector público no financiero, un 7 y algo de la administración central, pero el gobierno no sufrió por falta de recursos, porque esa falta de ingresos fiscales los está compensando con deuda. Entonces, siempre ha tenido un flujo de caja continuo, ha tenido acceso al recurso. Lo que se demanda en este momento es que esos recursos realmente se utilicen para la generación de empleo, que es lo que necesitamos, generar empleo.
Las personas no necesitan más que una oportunidad, que les permitamos trabajar para que tengan ingresos y ellos solos van a buscar sus mejores condiciones de vida. Es ahí donde nos hemos quedado cortos. Ese estudio del Instituto de Investigaciones y de la empresa privada es claro, ¿no? La empresa está postrada, la empresa privada está postrada, necesita incentivos fiscales, necesita incentivos financieros, y entonces esa competencia que genera el gobierno con los inversionistas al ir a sacar deuda interna, lo que hace es encarecer los recursos para la inversión, desestimula la inversión. Entonces hay que cambiar esa figura, ¿no? Yo creo que el Banco Central tiene que jugar un papel muy importante en esto, ¿no? En cambiar esas políticas un tanto pasivas, que no están dando los resultados que necesitamos para la reactivación económica. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a profundizar sobre este diagnóstico de sistemas de mercado 2020 que ha presentado el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué está pasando con la empresa en el país? ¿Los empleos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tan necesario es hoy un pacto fiscal? Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Alberto, ¿nos vamos o no? Sí. Más fácil que Alberto deje de jugar es abrir tu cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, tómate una selfie, completa la información, firma tu solicitud y así de fácil recibes los mejores beneficios. Abre tu cuenta ya desde tu celular. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amor, ya estás lista. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta los mejores beneficios. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Vamos a darle lectura a mensajitos que nos envían amigos televidentes. Nos dicen por acá: los factores que frenan la economía son la falta de seguridad jurídica, la falta de inversión extranjera y el alto costo de la vida por exceso de impuestos por parte del Estado. No hay empleo ni oportunidades, vidas por abrir negocios en la microempresa, me dicen por acá. También un mensajito de Lempira Viana: el Estado debe ser sometido a austeridad, haciendo revisión de gastos improductivos, y los actuales ingresos son impuestos y créditos que estos últimos asfixian la economía nacional. Los países nuestros deben recuperar las instituciones estatales donde apalean las necesidades básicas. Se requiere motivación de empleo y respaldo fiscal, nos dice acá Lempira Viana. A propósito, Ricardo Matamoros, ¿cuáles son? Ya usted nos daba un anticipo de los principales hallazgos, pero yo lo invito a que profundicemos sobre los principales hallazgos de este diagnóstico Sistema de Mercados 2020 presentado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Fedecámara y también un apoyo de USAID. ¿Cuáles son estos principales hallazgos? ¿Cómo la está pasando la empresa privada? ¿Qué está pasando con los empleos en el país? Adelante, Ricardo Matamoros. Definitivamente sí, este fue un esfuerzo colectivo entre todos los actores que usted mencionó. Participaron además más de 22 cámaras de comercio, a lo largo, es un trabajo de casi 8 meses. Participaron además de las casi 800 empresas encuestadas, también más de 133 especialistas del sector privado, economistas, académicos y también empresarios o historias de vida, ¿no?, de los empresarios para poder entender un poco más y profundizar sobre estos resultados. Básicamente lo que quisimos hacer con este estudio es tratar de identificar cuáles eran aquellos, una vez más, si sabemos, por ejemplo, que el panorama es sumamente complejo, o sea, los problemas que tenemos en Honduras son muchísimos, tenemos escasos recursos, ¿cómo hacemos? ¿A dónde tenemos que priorizar, ¿no?, para poder
ocasionar y causar, por ejemplo, efectos sistémicos. Entonces, por ejemplo, algunos de los hallazgos sumamente importantes, uno pensaría, y aquí sin el afán de contradecir o contradecirnos a nosotros mismos, sabemos, por ejemplo, que la creación de empleo es importantísimo, la confianza empresarial, la inversión, el acceso inclusivo al empleo. Entonces, si queremos efectos, por ejemplo, de largo plazo, de mediano y largo plazo, porque como siempre digo, es que ya estábamos mal. En realidad nuestra aspiración no debería de ser antes de la pandemia, porque igual, entonces, ¿verdad? Es regresar a un estado en el cual estábamos mal. ¿Cómo podemos hacer cambios? ¿Cómo podemos, y aquí, por ejemplo, el tema es clave, cómo los candidatos, las candidatas, cómo quienes aspiran a gobernar nuestros países, por ejemplo, podían tener evidencia para saber a dónde priorizar? Ese era nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros encontramos que, y clasificamos, utilizando varios métodos, hicimos un análisis estructural para identificar cuáles eran aquellos factores que había que priorizar y donde podríamos ocasionar, donde se podrían generar efecto multiplicador, ¿no? Porque hay algunos factores en los cuales, si uno los toca o si uno crea cambios reales ahí, ocasionan cambios en otros. Entonces uno podría pensar, bueno, programas de empleo, programas, por ejemplo, para confianza empresarial, para aumentar la confianza empresarial, fortalecer la inversión o el acceso inclusivo. Nosotros encontramos que estos factores, por ejemplo, son factores dependientes, son factores que en realidad son afectados por otros. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos factores? ¿Cuáles son los famosos, los que hemos determinado como factores de apalancamiento, que tienen la característica que si se hacen cambios significativos en esto, van a generar una mejora en otros factores? El primero, y tal vez el más importante, las instituciones y el Estado de Derecho. Encontramos cómo la evidencia de cómo la debilidad de nuestras instituciones y del Estado de Derecho en realidad es la raíz de muchas de las dinámicas observadas en los sistemas de mercado hondureño. Las empresas informaron que la mala calidad de la administración pública, de los servicios públicos, la excesiva burocracia, las interacciones que tiene el sector privado con el sector público, obtener licencias, permisos, comercio transfronterizo, el pago de impuestos y de dinámicas. Todas estas interacciones se constituyen en obstáculos importantes para el crecimiento empresarial y la recuperación frente a los choques como COVID-19, por ejemplo. Encontramos evidencia como, por ejemplo, esta debilidad institucional y en el Estado de Derecho, cómo afectan, por ejemplo, e incentivan la informalidad empresarial. Resolver temas como la excesiva carga administrativa no se considera, ojo con esto, una simple solución técnica, sino que se requiere de cambios profundos, de reformas profundas, para poder crear en realidad un entorno de negocios propicios. En ese sentido, y cuando uno analiza los indicadores mundiales, ¿no?, en términos de competitividad, de clima de negocios, Honduras no ha hecho más que descender, ¿no?, en estos escalafones. Esta dificultad, entonces, refleja que hay una serie de desafíos. Y ojo con esto para relacionarlo con el tema, por ejemplo, electoral, ¿no? Estas reformas, implementar estas reformas, refleja desafíos que están relacionados con la democracia y la gobernabilidad. También en este estudio evidenciamos cómo la democracia, la gobernabilidad se ha visto desde la perspectiva del sector empresarial disminuida, debilitada. Y en ese sentido, entonces, el tema, por ejemplo, de Estado de Derecho, y lejos lo que de repente la clase política cree que el tema gubernamental, que el tema institucional, Estado de Derecho es algo que le compete solamente a ellos y que a veces hasta los economistas caemos en ese error, ¿no? Pensar que los indicadores económicos dependen de solamente otros o otras variables o factores económicos es un error. Hablábamos, por ejemplo, de factores como
la calidad de los servicios públicos y la confianza en las instituciones del Estado. Tenemos indicadores de cómo habla que las empresas, por ejemplo, ha visto disminuida su confianza, por ejemplo, en los gobiernos municipales, en el gobierno central, en la policía, en las instituciones de poder judicial. Y esto, por ejemplo, deteriora los niveles de confianza. El doctor Rodríguez, el doctor Hugo Noé, por ejemplo, hablaban de cómo ha decrecido, por ejemplo, los niveles de inversión extranjera directa y está influenciado, la evidencia dice que está influenciado precisamente por ese deterioro en los niveles, ¿no?, de fortaleza de las instituciones del Estado, de las instituciones y del Estado de Derecho. Un hallazgo, por ejemplo, sumamente importante. También, hagamos un alto ahí, Ricardo, hagamos un alto ahí porque me parece muy interesante analizar estos factores de apalancamiento. Yo sé que el informe tiene muchos hallazgos, pero me parece oportuno hacer un alto acá. Doctor Hugo Noé Pino y doctor Henry Rodríguez, por ejemplo, este tema de la confianza en las instituciones del Estado, por ejemplo, pasamos de la DEI a un azar. Lo decía Ricardo Matamoros también, el papel de las alcaldías. También otro elemento, por ejemplo, los permisos con Serna para realizar inversiones. ¿Qué tan burocrático se ha vuelto hoy el sistema para invertir en el país, para generar empleo y para generar riqueza? Doctor Hugo Noé Pino y después el doctor Henry Rodríguez. Adelante. Sí, en efecto, Eric, este enfoque que Ricardo señala como un enfoque sistémico es el enfoque que hay que tomar en cuenta, porque la economía no funciona en un vacío, funciona en un contexto tanto institucional como internacional, y hay que tomar en cuenta todos los elementos para entender verdaderamente el funcionamiento de la economía. En otros tiempos y con otras modalidades y con otros conceptos, este es el enfoque de economía política realmente, en donde estamos buscando saber cómo interactúa la parte política con la parte económica y la parte social. Y ese es uno de los puntos que en Honduras realmente es muy importante hacerlo, y por eso es que se señala que las políticas públicas que no crean esa confianza para el inversionista realmente afectan la actividad económica. Y no solamente eso, todo lo que se requiere para la competitividad, para los aumentos de la productividad, por ejemplo, la capacitación de la mano de obra. En Honduras no podemos hablar de una mano de obra calificada si al mismo tiempo estamos reduciendo el presupuesto de educación como proporción del gasto total del gobierno, o si estamos reduciendo el presupuesto de salud. Y yo aquí sí quiero introducir un elemento que me parece muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo que en el sector público a todos los niveles hay que aumentar la eficiencia del gasto. Realmente hay procedimientos administrativos que hay que mejorar y todo, pero no estoy de acuerdo en el hecho en que decir de que los impuestos son una traba para la inversión. Honduras es uno de los países comparados con Latinoamérica en donde la carga tributaria es relativamente baja. En los últimos, más bien en el último gobierno, con todos esos aumentos que se dieron, llegamos a 18% del PIB. Brasil tiene 34% del PIB y el promedio latinoamericano anda entre 21 y 23%. Entonces no es cierto que la carga tributaria en Honduras es excesiva y que es un problema para la inversión. También analicemos quién paga la carga tributaria. El 65% en promedio en los últimos años han sido impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos principales en Honduras? El impuesto sobre venta, el impuesto a los derivados del petróleo, el impuesto a las importaciones, el impuesto, la tasa de seguridad, y eso los paga la mayor parte de la población. Más bien, donde nosotros encontramos niveles de evasión fuertes son en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre venta, muchas veces que se recoge y no se entera hacia la autoridad tributaria.
Entonces, todos estos elementos debemos de analizarlos y entremezclarlos y llegar al hecho de que las políticas se ven distorsionadas cuando grupos económicos se aprovechan de las ventajas que tienen a nivel del poder político y llevan el nivel de exoneraciones al 40%, a 40.000 millones de lempiras, 7% del Producto Interno Bruto, de las más altas en Latinoamérica, en donde se aprueba un código tributario en donde se despenaliza el delito tributario, en donde se cambia la renta universal por renta territorial para permitir una mayor evasión fiscal. Entonces, cuando vamos a hablar de las distorsiones que introduce la falta de un Estado de Derecho y el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de oligopolios en un mercado, tenemos que verlo en ese conjunto, porque estos son los factores que tenemos que corregir. Yo estoy de acuerdo con Ricardo que no podemos ni debemos volver a una situación como la del 2019. Tenemos que realmente imaginarnos un modelo alternativo, pero un modelo alternativo que no esté guiado por unos determinados sectores, por contratos sobrevalorados de energía, por corrupción, por impunidad, sino que por transparencia, por rendición de cuentas a nivel de gobierno y por la definición clara de que hacia dónde debe encaminarse la actividad económica. Y obviamente es al bienestar común. Entonces ahí tenemos que asegurar seguridad alimentaria, educación, salud. Sabemos que los recursos son escasos, hacer una asignación de recursos en función de esas necesidades. Entonces, este conjunto de elementos, cómo mejorar la productividad, cómo mejorar el crecimiento económico, cómo hacerlo más inclusivo, creación de empleo que tanto Henry como Ricardo han mencionado que es fundamental, pero tratando de superar las situaciones. Un último elemento que menciono que tiene que ver con el desarrollo sostenible. No podemos seguir basando el crecimiento, tanto nacional, regional como internacional, con la destrucción del medio ambiente. La deforestación en Honduras sigue. Realmente estamos promocionando una gran cantidad de concesiones mineras que llegan a dañar los ríos, llegan a afectar, a crear conflictos a nivel de las comunidades. Todo eso tenemos que pensarle, cuáles son las políticas que son coherentes con un medio ambiente que sabemos que debemos de respetar. La resiliencia a los desastres naturales. Honduras ya tenemos confirmado y está por estudios internacionales que es uno de los países más susceptibles a ser dañados por desastres naturales. Y lo hemos visto en el transcurso del tiempo, en el 74, en el Fifi, en el 98, el Mitch, ahora las dos tormentas tropicales, la tormenta tropical Gilberto, y todos esos elementos nos destruyen infraestructura que cuesta realmente reconstruir y que destruye la base del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la acumulación del stock de capital, de las inversiones que se hacen, de las fábricas, de las tierras que se cultivan, una vez que se destruyen es como que lo manden a uno a años anteriores y sobre eso tener nuevamente que reconstruir el crecimiento económico. Entonces, pareciera que no hemos aprendido que sabemos que estamos en la zona de desastres naturales. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cambio climático. ¿Y qué significa? Que no hayan poblaciones en lugares susceptibles, construir los bordos, crear todas las condiciones para que esos efectos sean mínimos como suceden en otros países. Así que a mí, yo felicito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales por esa visión sistémica y los animo, dado este paso que se ha dado en esa dirección, a continuar desglosando y llevando los elementos que nos permitan en detalle ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para construir un modelo de crecimiento que sea totalmente diferente al que tengamos y que ponga en el centro, como lo señala el desarrollo humano, a la persona humana como el objetivo de las políticas económicas que debemos seguir.
Ok, voy ahora con el doctor Henry Rodríguez. Bueno, dice el doctor Hugo Noé Pino que los impuestos no son ningún factor que aleje la inversión extranjera en el país. Y yo también le consulto, doctor Henry Rodríguez, estos factores de apalancamiento que señalaba Ricardo Matamoros, que están obstaculizando a la empresa en el país. Por ejemplo, este tema de las instituciones como la SAR, una institución que vino a sustituir a la DEI, pero donde se cree hoy hay una percepción que hay mucha burocracia y esto limita la inversión en el país, además de esta gran carga tributaria. Adelante, doctor Henry Rodríguez, adelante. Bueno, yo coincido con lo planteado. La carga tributaria en Honduras es de un 18%. Y si analizamos los países del mundo, por decir algo, vemos que pagan altas tasas, ¿no? Europa sobre todo. Se paga hasta el 60%, paga un ciudadano, paga un empresario. Y los paga con gusto porque tienen una retribución. Los servicios que reciben son de la mejor calidad. Pero, y lo que ocurre aquí en Honduras es que hay desconfianza en el gobierno, ¿no? ¿Cómo se manejan los recursos? Todos dudamos. Entonces no queremos pagar impuestos, porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, hay ineficiencia. Hay como 20 comisiones. Porque ¿qué sucede? Cuando se le va de las manos al ministro o al director de la empresa estatal el control de la misma, cuando se genera un caos dentro de ella, se llama una comisión, se saca uno y se meten tres. Se rompe toda la lógica, ¿no? Generalmente en los deportes vemos de que se permite que entre un jugador por otro, pero en Honduras se rompe esa lógica, ¿no? Aquí se saca uno y se ponen tres. Y eso genera más ineficiencia, porque se empantanan las cosas, no caminan. Entonces, no solo yo comparto lo que planteaba el doctor Hugo Noé Pino de la eficiencia en el manejo del gasto, también tenemos que tener eficiencia en la gestión administrativa. Son muy engorrosos los trámites. Esa es parte de la corrupción, atrasar los trámites. A veces por intereses, por meter la zancadilla, y todo eso lo ven los empresarios. Entonces, yo sí creo que los impuestos no son una traba, ¿no? Si a la empresa se le dan las oportunidades para que opere y tenga ganancias, también lo va a retribuir. Y esa es la debilidad que tenemos, ¿no? Que no se ha podido hacer crecer la parte empresarial del país. Yo creo que si analizamos el censo de empresas, más bien han disminuido ahora con la pandemia, ¿no? Lejos de aumentar. Entonces, ¿cómo incrementar esa base tributaria? Ese sería el gran reto. Y esto lo traigo porque estaba escuchando anoche unas declaraciones del representante del FMI en Honduras, que ellos ya están pronosticando un paquetazo fiscal para el próximo año. Y están diciendo que en el 2022 y 2023 tendrán que haber ajustes estructurales, ajustes fiscales. Porque también es otra de las debilidades por las que pasa nuestra economía. Dependemos mucho de los dictados de los organismos financieros internacionales. Dependemos en el accionar de esa carta de intenciones del Fondo Monetario Internacional. Y es el que desde los años 90 ha venido dictando las pautas de qué hacer. Nos tienen como encamisados en un proceso. Entonces, eso es negativo para el país, porque las acciones del fondo están más orientadas a la estabilidad macroeconómica, a generar en el país las condiciones para que se pague la deuda y se pueda seguir endeudando el país, que a combatir la pobreza. Qué bueno sería ver que en esa carta de intenciones al gobierno no solo le pongan metas de controlar el gasto del gobierno, el déficit fiscal, la tasa de interés, el deslizamiento de la moneda, sino que también le pusieran cifras para reducir la pobreza. Pero no, en eso no se trabaja, en eso no, eso se descuida, ¿no? Se trabaja solo en la parte macroeconómica. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A un futuro incierto. Y el resto de meses de este año yo creo que va a ser pura propaganda política. Ya el Congreso modificó el presupuesto dándole un espacio fiscal al gobierno para que transfiera recursos de la inversión al gasto corriente para mejorar su imagen y tratar de ganar las elecciones. Hay otro decreto en proceso para que se modifique lo de las sedes que no ha funcionado.
pero no sé, realmente no lo desconozco, pero sí preocupa. ¿Qué quieren ahora con las sedes? ¿Qué le van a modificar más? Si son un fracaso, por más que han hecho, no han podido funcionar. Además, pensar en un modelo como ese, un modelo de enclave, lo que puede traer son conflictos sociales. Y luego está la incertidumbre electoral. Estamos a días de que se vence el plazo para hacer las reformas y no hay nada de ello. Parece que todo esto tiene un propósito de generar más incertidumbre y que puede ser peligroso, ¿no? Porque, como mencionó Ricardo, y está en ese estudio, no atender los asuntos empresariales y sobre todo los asuntos sociales de la gran cantidad de la población puede traer un estallido social peligroso. Ok, vistas así las cosas, vamos a hacer una segunda pausa comercial, pero cuando regresemos, partiendo de lo expresado y tal y como lo ha dicho Henry Rodríguez, en las últimas horas el representante del Fondo Monetario Internacional ha evidenciado esa posibilidad para que el próximo año, cuando asuma un nuevo presidente y un nuevo Congreso, se aplique un ajuste fiscal en el país. O sea, ¿estamos en las condiciones de nuevos impuestos en el país? Vamos a hacerle esta interrogante a los expertos cuando volvamos de la siguiente pausa comercial. Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos profundizando sobre los hallazgos de este diagnóstico de sistemas de mercado 2020, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada Fede Cámaras y también con la colaboración de las cámaras de comercio y también de USAID. Ricardo Matamoros, decía en las últimas horas el representante del Fondo Monetario Internacional que estaba abierta la vía para que el próximo año se aplicaran nuevos impuestos. Así lo dejó evidenciado en las últimas horas el representante del Fondo Monetario Internacional. Según los hallazgos de este diagnóstico, ¿están preparadas las empresas, sí o no? Y usted, como experto en el tema económico, ¿cómo lo valora? ¿Estará dispuesto el país para cargar con nuevos impuestos? Sí, Eric, a ver, este tema es, hay que verlo desde varias aristas, ¿no? Bueno, en primer lugar, el estudio no solamente refleja, si bien es cierto, el sujeto de la investigación son las empresas, pero en realidad el objetivo es entender todo el sistema, ¿no? Donde las empresas son son actores de este sistema. A ver, antes de decir hablar un poco sobre los hallazgos sobre esta temática en el estudio, me gustaría poner en el tapete, ¿verdad?, de la discusión aquí con los colegas, el tema, por ejemplo, de cómo resolver, ¿no?, por así decirlo, este problema del incremento del déficit fiscal, el incremento de la deuda. Si lo miramos desde el punto de vista de analogía, ¿no?, si recordamos aquella frase de echar harina en un saco roto, cuando pensamos en esa frase, a nadie se le ocurre pensar que el problema es la harina, ¿no? El problema en esa expresión es el saco roto, ¿sí? Entonces, lo que hay que resolver en esa figura, en esa expresión, es el saco roto, para que al echar la harina, entonces la harina no se sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de este tema, siempre es, la deuda, cómo nos endeudamos, ponerle límites a la deuda, etcétera. Obviamente, hay que atenderlo, es un problema claro. Pero nosotros, por ejemplo, desde el Instituto y conjunto con el Departamento de Economía, desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el año pasado, decíamos, bueno, las circunstancias en las cuales nos estamos enfrentando, definitivamente el endeudamiento se va a tener que dar. Pero siempre dijimos, es que el problema del endeudamiento no es el endeudamiento per se, ¿no?, o los niveles de endeudamiento per se, sino es en qué condiciones nos estamos endeudando y tal vez más importante aún es en qué estamos utilizando esos recursos con los cuales nos estamos endeudando. No es lo mismo endeudarse con buenas condiciones y utilizar esos recursos responsablemente en proyectos, actividades, proyectos, por ejemplo, infraestructura, etcétera, que permitan crear una base para crecimiento, para la sostenibilidad, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle. Y luego, entonces está el otro tema, entonces decimos, bueno,
¿cómo ajustamos entonces si no es por deuda? Entonces, y vía impuestos, ¿no? Y entonces, siempre miramos como esos dos extremos, ¿no? Como sociedad, y el tema, por ejemplo, de la calidad del gasto público, lo tratamos como lo mencionamos ahí, ¿no? No estoy diciendo que es el caso de nosotros tres, pero el asunto es, desde nuestra perspectiva, el gran problema aquí es ese saco roto. O sea, al fin de cuentas, sea por deuda o sea por tributos, tenemos un saco, ¿sí?, donde está cayendo, ¿no?, esos recursos y donde se están utilizando mal. Quisiera retomar, por ejemplo, un tema, y solamente para hacer una aclaración de lo que dice el estudio. Cuando hablamos en el estudio de diagnóstico de sistemas de mercado de carga tributaria, no nos estamos refiriendo solamente al nivel de impuestos, sino también a todo lo que está alrededor, ¿no? En ese sentido, ¿a qué me refiero con eso? A, por ejemplo, el tema de, cuando lo evaluamos con estándares internacionales, el sistema tributario hondureño es demasiado complejo para que las empresas lo cumplan, ¿no? Y hay, por ejemplo, un sinnúmero, por ejemplo, el tema de multas, recargos, cuando bajamos, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, que aumentan. O sea, está relacionado con el tema de la administración pública, ¿no? Hay toda una tramitología, hay todo un problema ahí, hay dificultades para el registro y la formalización empresarial, el tema, por ejemplo, de la informalidad sintomática como un problema estructural de Honduras. Y luego, aquí hay un tema que no es un tema menor, insisto, con la visión sistémica, y estoy completamente de acuerdo con el doctor Hugo Noé y con el doctor Henry cuando hablan, por ejemplo, de no tenemos la carga más alta, no tenemos, si nos comparamos, por ejemplo, con otros países. Pero fíjense que en este estudio está muy bien aclarado, porque cuando se le preguntaba a las empresas y a los especialistas, o sea, ¿pero por qué considera? De hecho, el 81% de las empresas encuestadas dijeron que todo este tema de la carga tributaria, el tema impuestos, representa un obstáculo para ellos, pero no nos quedábamos ahí, porque es como solamente ver un lado de la moneda, ¿no? Pero le preguntábamos por qué, ¿no? Y además de lo que ya dije, todo el tema de la tramitología, entonces ellos decían que hay un sentimiento, así lo decían los expertos, así lo decían las empresas, hay un sentimiento, hay una de percepción, ojo, cito textualmente, de baja calidad del gasto público y escaso beneficio percibido del pago de impuestos, ¿sí? Esto, citado textualmente, ¿sí?, por los expertos, insisto, esta percepción por parte del sector empresarial, baja calidad del gasto público y escaso beneficio percibido del pago de impuestos. Esto, en nuestros cálculos, identificamos que es un fuerte factor que erosiona la confianza empresarial en el sistema de mercado formal y afecta negativamente la decisión de formalizar. Entonces, estamos viendo como el sistema, ¿no? O sea, el tema es, el sector empresarial está diciendo, sí, es que todo este tema de impuestos es engorroso para nosotros, es una dificultad, un obstáculo, pero por el otro lado, es que está diciendo, pero es que, ¿y dónde? Haciendo haciendo eco de esta expresión, pero ¿dónde está el dinero? O sea, ese dinero que se paga en impuestos, ¿sí?, no se mira retribuido, en otro factor que lo que aprovecho para mencionarlo, el tema de la infraestructura y servicios públicos. La calidad de la infraestructura productiva, ¿no? Uno de los hallazgos interesantes del estudio que mide es cómo las empresas cada vez, entre más lejos están de esa famosa T que tenemos en términos de carreteras, de infraestructura en nuestro país, ¿no? Allá en la zona norte, y luego bajamos por Comayagua, Francisco Morazán hasta el sur. Entre más alejadas están las empresas de esa T de infraestructura, donde están las mejores carreteras del país, donde están los puertos, aeropuertos, entre más alejadas están, las condiciones de resiliencia de la empresa, confianza, etcétera, están más debilitadas. ¿A qué es lo que quiero llegar? El estudio refleja cómo, entonces, el sector empresarial, como los especialistas dicen, la baja calidad de infraestructura y servicios públicos, ¿no? Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puertos, aeropuertos, etcétera, y incluyendo ahí el deficiente suministro de electricidad. Estamos sorprendidos cómo el tema de la electricidad apareció no solamente en este estudio, sino en el estudio que hicimos en 2019,
ese deficiente suministro de electricidad calificado como pésimo en diferentes zonas, dependiendo, entre más nos alejamos de esa T, insisto, se eleva. Entonces, conforma este nivel de deficiencia o debilidad de parte de las instituciones, ¿no? Solamente para agregar este tema. Bueno, el tema de la carga, de la carga fiscal. Si por parte, según este estudio, entonces, si hay un enfoque, si hay acciones concretas que hagan sentir, por ejemplo, a los actores del sistema que la carga tributaria, que el tema de endeudamiento se ve trasladado en mejores servicios, mejor infraestructura, mejor suministro, etcétera, cambia, ¿no? Esa percepción por parte del sector empresarial. Para regresar entonces al tema, por ejemplo, de la presión, por ejemplo, y el tema de los ajustes. Definitivamente creo que lo tenemos seguro, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? El doctor Hugo Noé Pino pueda ser parte de este Congreso Nacional, de este nuevo Congreso Nacional, porque necesitamos, por ejemplo, gente para enfrentar este reto, definitivamente, gente capaz, gente que tenga una visión completa para poder atenderla. Creo yo que pensar en que el ajuste debería de venir solamente por la parte tributaria es una visión irresponsable, cortoplacista, fácil, ¿no? Fácil de resolver, porque, ¿verdad?, subo los impuestos y busco por dónde resuelvo el problema, cuando en realidad debería de verse desde todas sus dimensiones, ¿no? Creo que el tema de la calidad del gasto, lo dice la evidencia, lo dijeron aquí los expertos, es sumamente crucial. Y obviamente también el tema del endeudamiento. Creo yo que ese tema nos quedamos, y cierro mi participación con esto, este análisis, por ejemplo, esta reflexión que hacía Henry respecto a cómo evaluamos, con qué indicadores evaluamos, por ejemplo, se nos queda corto, solamente ponerle el límite al endeudamiento, solamente ponerle el límite al déficit, nos ha demostrado que se nos queda muy corto, porque en el medio hay otros elementos y otros factores que no necesariamente cumplir con esos requisitos o con esas metas, ya lo dijo él, no implica entonces un mejoramiento de calidad de gasto, no implica un mejoramiento, por ejemplo, de los niveles de pobreza, ¿no? Una reducción de los niveles de pobreza, no implica un mejoramiento en los niveles de competitividad del país, no ha implicado un mejoramiento en el clima de negocios, etcétera. Deberíamos de empezar entonces en otros indicadores que nos permitan no solamente ponernos esos techos que a veces, y aquí de repente quiero, tal vez jugando un poco abogado del diablo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, con poner, a ver, si seguimos administrando el gasto público de la forma en que lo hemos estado haciendo, está bien ponerle límites al déficit fiscal y como límites muy pocos y a la deuda. Pero si tuviésemos un tipo de modelo diferente, como el que ha mencionado el doctor Henry y el doctor Hugo Noé Pino, en el que nos pudiésemos endeudar, pero nos pudiésemos endeudar, y aquí hago media, por ejemplo, de otro hallazgo de factor de apalancamiento de este estudio, y es cómo mejoramos el Estado de Derecho en las instituciones. El primero que apareció, la corrupción. Ok, permítame, hagamos un alto, Ricardo Matamoros, porque yo he escuchado en los últimos meses al doctor Hugo Noé Pino defender esta premisa de los impuestos. Pero yo le consulto al doctor Hugo Noé Pino, ¿estamos en condiciones en Honduras de aplicar nuevos impuestos? Usted puede ser parte del próximo Congreso Nacional. Y eso se debate en el Congreso Nacional. Se debate y se aprueba en el Congreso Nacional. Sí. No vaya a creer, Eric, que no le quiero contestar la pregunta, porque sí quiero, pero hacer un razonamiento previo y seguir un poco la analogía de Ricardo. Esto de echar harina en un saco roto, el problema es identificar el agujero por donde sale la harina. Y ese agujero por donde sale la harina, sin lugar a dudas, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, en parte, es mejorar la eficiencia del gasto público. En eso yo no tengo ninguna duda de que a todos los niveles hay que mejorar, hay que combatir la corrupción, hay que ser transparente, hay que hacer rendición de cuentas.
Pero en la parte tributaria, ¿por qué se endeuda un país? Y yo les voy a poner un ejemplo histórico. Honduras tuvo los mayores crecimientos económicos de 1950 a 1979, en promedio 4.5%. No se han vuelto a repetir, excepto en periodos muy cortos de tiempo, pero en periodos largos no se ha vuelto a repetir. Y hasta el 71, por lo menos, el nivel de endeudamiento de Honduras era bastante bajo. Creo que habría que aprender de esa lección histórica. Yo no digo que no necesitamos endeudamiento. Claro que lo necesitamos. Países de escaso desarrollo como Honduras necesitan endeudamiento, y ahí también estoy de acuerdo con Ricardo que hay que tener mucho cuidado hacia dónde va el endeudamiento. Los organismos financieros internacionales que, como Henry señalaba, nos obligan a pagar hasta el último centavo de la deuda, son los que han cambiado también las reglas. Antes nos prestaban solo para obras de infraestructura, para aeropuertos, puertos, carreteras, sistemas de agua potable, hospitales. Ahora prestan para el gasto corriente, los famosos préstamos de apoyo presupuestario. Entonces, muchos de esos los gobiernos los utilizan únicamente para empleomanía o programas sociales asistencialistas que tienen más un sesgo político. ¿Y por qué digo que solo es una parte de esto? ¿Por qué se endeuda un país? Porque no tiene suficientes ingresos para cubrir sus gastos. Y en Honduras no es que los gastos sean excesivos. Honduras necesita más y mejor educación. Honduras necesita más y mejor salud. Honduras necesita más y mejor seguridad social, más y mejor seguridad ciudadana. Y para eso se necesitan recursos. Ahora, cuando uno va a la parte de ingresos, se da cuenta que si el 7% del PIB, equivalente a 40.000 millones de lempiras señalados por la Secretaría de Finanzas en el documento de exoneraciones fiscales que va, se da cuenta que parte importante de eso son beneficios que se le dan a los grupos económicos sin ninguna justificación, sin recibir el país ningún beneficio a cambio. Se justifican por crear empleo, por crear exportaciones, pero no se les hace un análisis a fondo de que eso realmente no funciona. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Más exoneraciones fiscales al sector agropecuario, más exoneraciones fiscales al sector turismo y ahora más exoneraciones a la sede. ¿Qué es lo que están buscando con este proyecto que parece que esta semana va a aprobar el Congreso de las sedes? Primero, obviamente que quieren extender el concepto de sede a cualquier tipo de proyecto para que no paguen impuestos. Allí van a entrar proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, proyectos financieros, proyectos de toda índole. Aparte de otras cosas, dar contratos legales y fiscales por 50 años, garantizarle por 50 años que no les van a cobrar. Ese proyecto solo puede ser impulsado por gente que no quiere a este país realmente. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista por qué la escasez de impuestos, por qué la escasez de ingresos, defraudación fiscal. Aquí está documentado por el BID, por quien recientemente falleció, Juan Carlos Gómez Sabaini, uno de los mejores tributaristas, que en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre venta bien se puede perder hasta la tercera parte de lo que podría recaudar el gobierno. Entonces hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. Ahora, si yo sigo como gobierno la situación más fácil, no tengo insuficiencia, entonces lo que hago es endeudarme. Hemos caído en un ciclo vicioso de estar endeudándonos para pagar deuda. Y el problema que yo miro principalmente de la deuda en este momento es que está acaparando una cantidad de recursos, 35.000 millones, 38.000 millones, 40.000 millones. Esa es una barbaridad y el nuevo gobierno va a tener que buscar mecanismos para aliviar ese flujo tan fuerte. Ahora llego a la pregunta específica, Eric.
¿Hay condiciones para poner impuestos en la próxima administración? Yo diría que no, realmente. ¿Por qué? En primer lugar, por la debilidad de la economía. La economía está en una situación de que es muy difícil crear nuevos impuestos, ni a las personas, porque la mayor parte de los hondureños están o desempleados o subempleados, ni tampoco a las empresas porque están en periodos de recuperación económica, como lo demuestra el estudio del instituto. Pero nosotros no solo podemos ver el problema fiscal desde el punto de vista del gasto, tenemos que verlo desde 4 puntos de vista, pero muy analíticamente. El gasto es una sola, coincido realmente. Reasignación de prioridades. Yo no sé, yo no estoy en contra de la seguridad ciudadana, pero vayan a ver ustedes los últimos edificios de la Policía Nacional y compárenlos con los hospitales y van a ver una enorme diferencia realmente. ¿Es eso utilizar bien los recursos públicos? Comprarse un avión de 25 millones de dólares para andar por todo el mundo, ¿es eso utilizar bien los recursos públicos? Comprarse una barcaza de 50 millones para combatir al narcotráfico cuando se puede realmente llegar a un acuerdo con los Estados Unidos de que ellos cubran esa forma de vigilancia en el Mar Caribe. Entonces, hablemos también de la parte del gasto, de las asignaciones, hacia dónde va, de la eficiencia del gasto, pero también hablemos de la forma de rescatar la cuestión tributaria. Y ahí hay varios elementos. También la deuda. La deuda es un tercer elemento. ¿En qué condiciones nos vamos a endeudar? Organismos financieros internacionales tienen préstamos concesionales, bajas tasas de interés, periodos largos, pero no lo que se ha seguido desde el 2013 es ir al mercado internacional en condiciones de mercado. Eso le asigna mucho más tasas de interés más altas, periodos más cortos, y la deuda interna lo mismo. La deuda interna son periodos más cortos, tasas de... Entonces las condiciones de la deuda también son importantes, así como señalaba Ricardo, el destino que se le dé la deuda. Si lo vamos a utilizar para sueldos y salarios que no van a servir para aumentar el crecimiento económico, entonces no va a haber la forma de que el gobierno pueda tener ingresos para pagar esa deuda. Y estamos en un círculo vicioso que debemos de romper de una u otra forma, porque eso lo que nos da son realmente elementos que aumentan los niveles de pobreza en nuestro país. Y el cuarto elemento dentro del análisis fiscal es la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Así que este es un análisis en general, y sí señalo que, y me llama la atención, Eric, termino con esto. Yo no entiendo sinceramente lo que sale en el comunicado del fondo y lo que dijo el señor representante ayer, de que el gobierno actual se había comprometido a que en el 2022 y en el 2023 iban a reducir el déficit fiscal a 1%, porque eso es lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. Y yo pregunto, ¿y los acuerdos del Fondo Monetario son con gobierno? No son acuerdos de Estado. El programa con el fondo termina en noviembre de este año. Este gobierno no se puede comprometer a decir qué es lo que va a hacer el gobierno que viene en el futuro. Le toca al gobierno futuro. Y tampoco el Fondo Monetario puede aceptar y decir, el gobierno actual se comprometió a que el 2022 y el 2023 se va a bajar. Usted sabe lo que significa un ajuste de 7% del PIB en el 2021, bajarlo más o menos a 2 o 2,5% para gobierno central y que finalice con el resto del sector público en 1%. Eso significa un ajuste tremendamente fuerte, tanto por el lado de ingresos como por el lado del gasto. Y digo, ¿cómo se puede comprometer el gobierno actual a hacer algo si está terminando? Esas son las cosas que Ricardo señalaba muy bien desde el punto de vista de que la falta del Estado de Derecho lleva a una serie de errores que ponen a la actividad económica en precario. Y esas cosas
realmente es la que nos tienen en la situación tan compleja que vivimos hoy. Ok, le voy a dar la palabra ahora al doctor Henry Rodríguez para que emita sus valoraciones sobre lo expuesto por Ricardo Matamoros y también por el doctor Hugo Noé Pino. ¿Estamos preparados como país para un nuevo ajuste fiscal, para nuevos impuestos? ¿Cómo interpretar lo dicho en las últimas horas por el representante del Fondo Monetario Internacional? Y muy interesante lo expuesto por el doctor Hugo Noé Pino. Los acuerdos son con gobiernos, no con estados. Los gobiernos son transitorios, el Estado es permanente. Adelante, doctor Henry Rodríguez. Bueno, ya de entrada les digo que no hay condiciones para nuevos impuestos ni modificación de tasas, ¿no? Eso lo que haría sería deprimir más la economía. Sí se reconoce que el gasto del gobierno es importantísimo para la economía, sobre todo en países pequeños como el nuestro. Con el finado Luis Flores, un economista muy destacado que hace poco murió, Dios lo tenga en su gloria, estuvimos haciendo un análisis interesante. Banco Central calculaba un indicador que se llama impulso expansionario. Mide la incidencia del gasto del gobierno en el crecimiento del PIB. Y dejaron de calcularlo y nosotros con Luis hicimos un ejercicio y se determinó que el gasto del gobierno es importantísimo. Que al bajar el gasto del gobierno la economía se contrae. Entonces sí se necesita mantener un gasto del gobierno dinámico, que vaya en ascenso. Por supuesto, y estoy de acuerdo con ustedes, hay que manejarlo de manera transparente, con rendición de cuentas, para que realmente tenga efectividad. El otro aspecto importante es que Honduras depende del presupuesto fiscal, casi un 100%. Los ingresos del presupuesto provienen un 95% de ingresos fiscales, 5% ingresos no tributarios. O sea, si no hay impuestos el gobierno se cae. Si no hay impuestos el gobierno no funciona. En muchos países los ingresos tributarios solo significan el 30 o el 40% del presupuesto. ¿Por qué? Porque tienen empresas rentables. México, Chile, Colombia, se nutren de sus empresas. Esas empresas le retribuyen al gobierno. Pero aquí en Honduras, ¿qué pasa? Las empresas están quebradas, son una carga. Entonces, dentro de esas medidas fiscales hay que analizar a esas empresas. El correo está descuidado. Hondutel casi está en quiebra. La ENE necesita del presupuesto del gobierno. Esas empresas se han convertido en una carga. Y esa carga es la que está incidiendo para que haya un nuevo paquetazo. Luego, tenemos que estar bien claros que la deuda es necesaria. De eso no hay duda, ¿no? Pero también hay que poner sobre el tapete de la discusión que cada vez que nos endeudamos, lo que estamos haciendo es restando las posibilidades de bienestar para los que no han nacido, porque se está negociando deuda a 20, 30 o 40 años. ¿Y qué significa generar deuda? Adelantar impuestos. Los impuestos que no tenemos el coraje de cobrárselos a la población el día de hoy, porque no creen en el gobierno, y salir a cobrar impuestos sería generar un descrédito mayor para ellos, entonces se los cobran a las generaciones futuras. Pensemos en eso, ¿no? Por eso la deuda tiene que ser planificada, con metas, con objetivos, en las mejores condiciones. ¿Qué es necesario en un momento de crisis? Es necesaria, definitivamente, pero hay que saber manejarla. Y luego pensar cómo desarrollamos la parte sectorial del país. Los impuestos en Honduras se cobran el 70% en Francisco Morazán, 20% en el Valle de Sula y 10% en el resto del departamento. Hay una concentración espacial de la recaudación. Entonces, a la hora de la retribución, ahí están las alcaldías solicitando su participación, su cuota de ese presupuesto. Y hagámonos la pregunta, ¿cuánto contribuyen ellos a ese presupuesto? Muy poco. Es más lo que reciben. Entonces hay que pensar en todas esas cosas, ¿no? En revisar lo que se estuvo planteando aquí, las exoneraciones que se llevan tanto, ¿no? Ese sacrificio fiscal. Porque buscando espacios fiscales, ¿sobre qué se va a cobrar impuestos? ¿Qué pasaría si se sube del 15 al 20% el impuesto sobre ventas?
estaría afectando a la capacidad de consumo y el bienestar de los consumidores. ¿Qué pasa si se sube arriba de ese 25% el impuesto sobre la renta? Está quebrando a la clase media y a las empresas que son las que pagan impuestos. Entonces, es un tanto difícil pensar en un ajuste fiscal. ¿Sobre qué? De momento no hay posibilidades de ampliar esa base tributaria. Las empresas que son las que tributan, las que rinden impuestos, más bien se están reduciendo en número. Entonces, es una situación bastante difícil. Pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Definitivamente. Yo creo que tenemos que volver al campo, reactivar el agro. Solo se piensa en generar empleo en Tegucigalpa, San Pedro y en los centros poblados, y eso lo que genera es la inmigración del campo a la ciudad. Volvamos al campo. Somos deficitarios en maíz, deficitarios en arroz, en frijoles, que son la dieta de la población hondureña. Volvamos hacia allá, apoyemos lo que el hondureño sabe hacer. Para generar empleo y generar impuestos se necesitan ingresos, y para eso solo se puede lograr teniendo puestos de trabajo dignos. Entonces, hay que analizar el perfil del hondureño, cuáles son sus capacidades, cuál es su nivel educativo, y de acuerdo a esas posibilidades hay que generar el empleo. Hay que volver a sembrar, eso es lo que quiero decir. Hay que retomar la ganadería. Es inaudito que, lejos de aumentar el hato ganadero en Honduras, se está haciendo más pequeño. Que no estamos aprovechando como se debe el sector forestal. O sea, posibilidades de mejorar la base tributaria hay, pero hay que pensar, hay que tomar políticas públicas agresivas y apoyar esos sectores que están en este momento en total abandono. Porque es que el mal del gobierno es que todo quiere resolverlo vía crédito. Creen que poniendo a las manos de la gente acceso al crédito a través de la banca tradicional o de las cooperativas o de algunas otras instituciones se va a arreglar todo. No, el crédito solo es un medio, tiene que ir acompañado de otra serie de necesidades que tienen ellos, ¿no? Muchas veces reciben el crédito pero no lo pueden administrar, no tienen conocimientos tecnológicos para saber operar sus pequeñas empresas. Entonces tiene que ser un plan integral de generar empleo para poder recuperar la economía, porque si no, ¿a quién le va a cobrar impuestos? ¿Quién le va a pagar impuestos si usted no ha sido capaz de desarrollar una base productiva que le genere producción, ingresos, y que ahí por coyuntura van a caer los impuestos? Necesitamos trabajar fuertemente en ello. Ok, bueno, vamos a hacer una tercera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir auscultando más hallazgos sobre este diagnóstico Sistemas de Mercado 2020 elaborado por la Universidad, el COEP, la Fedecámaras y también con el apoyo de las cámaras de comercio y también de USAID. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Seguimos recibiendo más mensajitos por acá y me dice aquí Carlos Moreno: Eric, yo soy economista y escuchando al doctor Ricardo Matamoros, se puede concluir que en materia de impuestos no se cumple a cabalidad el principio de retrotraslación, es decir, el contribuyente traslada al gobierno los impuestos que paga y este, o sea, el gobierno, los regresa al pueblo en obras. Me dice aquí Carlos Moreno. Ricardo Matamoros, a propósito, más hallazgos de este diagnóstico Sistema de Mercado 2020 que usted ha liderado en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cámaras de Comercio y también las Fedecámaras y también con el acompañamiento de USAID. Adelante, Ricardo Matamoros. Sí, Eric. Si retomamos, por ejemplo, el tema de los factores de apalancamiento, ¿no? Ya hablamos un poco sobre las instituciones y el Estado de Derecho. El tema de la corrupción apareció también como un factor clave por un sinnúmero de cosas, ¿no? Yo creo que ya lo hemos mencionado de manera indirecta por las implicaciones que tiene tanto la corrupción, tanto en la fortaleza de las instituciones, o por lo tanto, mayores niveles de corrupción debilitan las instituciones y el Estado de Derecho,
de tal forma que si la atacamos, entonces estaríamos fortaleciendo ese factor. La corrupción, por ejemplo, también aparece como un factor que influye en esa excesiva tramitología y burocracia, ¿no? Porque entre más procesos y todo, entre más papeles, más trámites, etcétera, es mucho más fácil poder incurrir en ese tipo de cosas, ¿no? Quisiera resaltar que apareció en este estudio uno de los hallazgos interesantes, el tema, ya lo mencioné, pero solamente quisiera resaltarlo, el tema del fortalecimiento de la democracia y la gobernanza, y entendiendo que la democracia no solamente es ir a elecciones cada 4 años y elegir a las autoridades, ¿no? El sistema democrático como tal es un sistema mucho más complejo que tiene que ver con pesos y contrapesos, que tiene que ver con delimitar, por ejemplo, el tema de la acumulación o concentración de poder, y en ese sentido, entonces se mira que el tema de la gobernanza, el tema de la participación ciudadana, sociedad civil, etcétera, es sumamente importante. Quisiera tocar un tema que apareció también como un factor de apalancamiento y que ya lo ha mencionado el doctor Hugo Noé Pino en 2 ocasiones, como que ya hubiese leído bueno, ya él intuía, ¿no? De repente ese factor que estaba, y es el tema de la educación. Y el problema que tenemos con la educación es que, claro, como estamos inmiscuidos en el problema de la pandemia, el proceso electoral y tratar de salir adelante con lo urgente, ¿sí? No nos estamos dando cuenta, no, tampoco estamos diciendo algo nuevo, es algo que se ha dicho, por ejemplo, pero que el estudio lo resalta. La crisis educativa. Don Noé decía, por ejemplo, el tema de la inversión en los hospitales, pero también la inversión en los centros educativos. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de las condiciones en las cuales se encuentran los centros educativos, el número de centros educativos que tienen infraestructura dañada, falta de acceso a agua potable, saneamiento, etcétera, insuficiente calidad, por ejemplo, de condiciones, es alarmante, alarmante. ¿Y cuál es el problema? El problema con el tema de la educación es que los hondureños no somos conscientes de sus efectos en el tiempo de la educación, ¿no? O sea, los problemas, apareció que uno de los grandes problemas, por ejemplo, en este estudio del sistema de mercado son las pocas habilidades o las deficientes habilidades de la fuerza laboral, y está relacionado, y cómo esto influye, por ejemplo, con el tema de la productividad. ¿Por qué somos poco productivos? Una de las razones es por la falta de habilidades. Y lo que tenemos hoy, ahora, ese problema es consecuencia de las cosas que no se hicieron o se hicieron mal en materia educativa hace 20 años. Lo que está pasando en el sistema educativo en este momento, en temas de educación primaria, secundaria, la educación básica, si no le prestamos atención, tendrá serias consecuencias en 10, 15 y 20 años. Entonces, si queremos una Honduras diferente en 10, 15, 20 años, el tema educativo no se puede dejar de lado. Es urgente, es una prioridad, ¿verdad?, que se debe tener, y este estudio encuentra cómo este factor, junto con los anteriores, afectan al desarrollo económico. No solamente estamos hablando de la empresa, no solamente estamos hablando del sector privado, estamos hablando de todo el desarrollo económico del país, de todo el sistema como tal. Afecta el desarrollo a largo plazo de la economía hondureña. A partir de estos hallazgos de factores de apalancamiento, nosotros encontramos evidencia como si nosotros priorizamos, si en Honduras priorizamos mejorar las condiciones de estos factores, podemos crear dinámicas positivas en términos, por ejemplo, de la innovación, en términos de emprendimiento, en términos de digitalización. Esta pandemia nos hizo dar un salto a la fuerza, ¿verdad?, en términos de digitalización. No podemos pretender que la educación, no podemos pretender que hacer negocios vuelva a ser igual que en 2019. Ya estamos aquí, ya estamos en una era digital, y si queremos
si queremos una mejor Honduras, si queremos soñar con incorporarnos y ser competitivos en el mundo de hoy y en el mundo que será post pandemia, definitivamente tenemos que ir en esa dirección. El punto aquí es que encontramos evidencia que si mejoramos Estado de Derecho, bajamos niveles de corrupción, bajamos niveles de burocracia y tramitología, fomentamos la competencia justa, fortalecemos la gobernanza, la democracia y la educación, podemos encontrar mayores niveles o generar dinámicas propicias para la innovación, la digitalización, formación de habilidades de la mano de obra, el acceso al mercado y la colaboración entre el sector privado y finalmente, entonces, crear las condiciones para la generación y creación de empleo inclusivo, crecimiento, empresas que estén creciendo, competitivas. Si las empresas crecen y con un eficiente sistema tributario, se recaudarán más impuestos, las empresas tendrán condiciones para enfrentar los nuevos choques climáticos que van a seguir existiendo, la confianza empresarial se incrementará y por lo tanto los niveles de inversión no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, seremos más atractivos a los capitales internacionales. Bueno, doctor Henry Rodríguez, valoraciones sobre estos nuevos hallazgos que expuestos por Ricardo Matamoros respecto al diagnóstico de Sistemas de Mercado 2020 que ha presentado en las últimas horas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Adelante, doctor Rodríguez. No, definitivamente, Eric, este estudio es un gran aporte. Ojalá se aproveche para que los que toman decisiones en el gobierno y pueden definir esas políticas públicas, ahí tienen una herramienta para la planificación. Nadie pone en duda que en este momento la prioridad es la salud de la población, sobre todo el programa de vacunación. Después viene la educación. Hay que recuperar ese rezago educativo. Lo que nos plantea Ricardo es preocupante, ¿no? Pero si a eso le sumamos el rezago que han tenido la juventud y la niñez, porque no han podido acceder durante la pandemia a las aulas virtuales, eso vuelve más crítica la situación. Y luego, en tercer lugar, estaría la seguridad alimentaria. Ha habido una caída significativa en la producción agrícola, que es la base de la dieta de los hondureños, hay que recuperarla también. Pero, Eric, el gobierno ha dado respuesta. En estos días presentó un plan de reconstrucción y desarrollo sostenible que tiene cosas interesantes, ¿no? Por lo menos tienen un documento, que es la carencia que ha habido en los gobiernos, ¿no? Gobiernan a la deriva, y se atrevió ya de salida, por lo menos, a presentar un documento que tiene cosas interesantes, por lo menos pues, ya define algunos ejes de desarrollo y bienestar social, protección a la transformación productiva, la modernización de la infraestructura y el ambiente y gestión de riesgos. Los inconvenientes que le veo a este plan que nos está presentando el gobierno es que aquí están definiendo unos 400 millones de dólares para invertir, pero solamente el 44% se supone que va a tener financiamiento, un 17% de financiamiento interno y un 24% de financiamiento externo. El otro 56%, que significan casi 2.500 millones, va a significar más endeudamiento. Ese es el problema. Estamos hablando de 4.000 millones más de deuda. Y luego es de que en estos planes no se contempla la generación de empleo masivo, que es la que necesitamos. Viendo un poco las cifras del plan, potenciación de la transformación productiva, solo tiene el 1% de recursos destinados. Con eso no se va a hacer nada en el desarrollo que necesitamos productivo. Entonces, si la idea es una respuesta, yo creo que ahora ya se piensa en planificar, que ya hay un instrumento para poder hacerlo, pero sí consideramos que tiene que ser sometido a una revisión y a un análisis más exhaustivo de esas cifras. Aun cuando el gobierno dice que este es el primer documento, que nos prometen 2 más, ojalá que los otros vengan completando esas debilidades, porque a le faltaría un eje de gestión de la inversión productiva, que es la debilidad que tenemos, ¿no?
No hay empleo porque no hay inversión, sobre todo inversión productiva, inversión que genere empleo. Necesitamos desarrollar pequeñas industrias. A nivel mundial difícilmente desde la perspectiva industrial vamos a poder competir, pero hay nichos de mercado que podemos explotar. Manufacturas pequeñas para transformar nuestra producción agrícola, para transformar nuestras materias primas. Hay posibilidades de hacerlo. Y solo ampliando esa base tributaria a través de industrias productivas vamos a mejorar la recaudación fiscal y vamos a evitar en cierta medida recurrir a esos ajustes estructurales que se nos están anunciando. Ok, vamos a hacer una última pausa comercial. Ya se nos ha reincorporado el doctor Hugo Noé Pino después de experimentar, de sufrir problemas de fluido energético en su zona. Hacemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, mensaje final de parte de nuestros panelistas Ricardo Matamoros, Henry Rodríguez y también el doctor Hugo Noé Pino. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Le voy a conceder ya en la recta final 2 minutos a cada uno de mis panelistas para un breve mensaje. Doctor Hugo Noé Pino, ¿qué hacer ante este panorama político que prevalece en el país y tomando en cuenta los retos y desafíos que deberá asumir el próximo presidente y también el próximo Congreso Nacional de la República? Adelante, retos y desafíos en materia económica, doctor Hugo Noé Pino. Un elemento fundamental, Eric, en los próximos años va a ser la elaboración y puesta en marcha de una estrategia nacional de desarrollo. Es sumamente importante y esto requiere como base los diagnósticos entre los cuales está el del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y otros que se han hecho tanto por organismos nacionales como por internacionales. A la vez requiere esta marcha de la estrategia un pacto social amplio entre diferentes sectores. Ningún sector individualmente va a poder sacar el país adelante, Eric. Necesitamos realmente consensos entre gobierno, empresarios, académicos, obreros, campesinos, iglesias, etcétera. La cantidad de dificultades que tenemos es tan grande, los desafíos son tan enormes que es una voluntad colectiva la que puede sacar al país. Y dentro de ese pacto social, un pacto fiscal que le dé estabilidad a las finanzas públicas, pero que al mismo tiempo, como decían los compañeros durante esta presentación, los recursos se utilicen eficientemente y honestamente. Perfecto, muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino. 2 minutos para un mensaje final, Ricardo Matamoros. Sí, Eric, resaltar algunas recomendaciones a partir de algunos hallazgos del estudio que hemos realizado. Definitivamente el combate a la corrupción, el tema de buscar la eficiencia, la calidad del gasto es importantísimo para fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho como una condición necesaria e indispensable para un crecimiento económico más productivo, más acelerado, más inclusivo y con un sector empresarial más fuerte, más resiliente. En ese sentido, hacer, por ejemplo, y pensar en mecanismos para facilitar un mayor acceso a financiamiento y a mercados para que nuestro sector empresarial esté más conectado, con mejores estrategias de negocios. Es necesario pensar en políticas públicas que permitan mayores niveles de digitalización, mejor uso de la información y promover la sostenibilidad de los emprendimientos e innovadores. Y finalmente, en materia educativa, pensar no solamente en invertir más, sino pensar en cómo invertimos, en cómo diseñamos y dirigimos las políticas públicas en materia educativa, ¿no? Necesitamos pensar en una fuerza laboral con mejores competencias, con una formación de siglo XXI que permita mejores niveles y estados de desarrollo.
Ok, muchas gracias Ricardo Matamoros. Y felicitaciones por este diagnóstico Sistema de Mercado 2020, que retrata la situación de la empresa y el empleo en el país. 2 minutos para un mensaje final, doctor Henry Rodríguez. Primero, Eric, agradecer la invitación. Saludo a los compañeros, colegas y panelistas. Yo creo que la crisis hay que verla como una oportunidad para sacar fuerzas de flaqueza y reponernos. Sí comparto, no podemos andar aislados, necesitamos la participación de toda la ciudadanía a través de un pacto por Honduras. Eso lo hemos venido proponiendo desde que inició esta crisis, ¿no? Necesitamos un pacto por Honduras con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Y sobre todo, definir una estrategia de desarrollo clara, cimentada en la generación de empleo, que es lo que más necesita el hondureño. Es lastimoso que la gente se siga yendo en las caravanas, tenemos que evitar eso, ¿no? Involucrarnos todos, desde la academia estamos dispuestos a aportarle, igual lo están los empresarios y todos los hondureños. Así es de que no nos desanimemos, trabajemos por Honduras y sobre todo pedir que haya estabilidad política, porque si no se rompe en el corto plazo esa incertidumbre que está antes del periodo de las elecciones, eso va a dificultar el despegue económico. Entonces necesitamos que haya seguridad en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Definir cuanto antes las reglas del juego para tranquilidad de toda la ciudadanía. Ok, muchas gracias, doctor Henry Rodríguez. Gracias también a Ricardo Matamoros y gracias al doctor Hugo Noé Pino. Interesante los planteamientos sobre el contexto de país y el panorama económico en materia económica, valga el juego de palabras, que se le avecina al próximo mandatario y lógicamente al próximo Congreso Nacional, donde se debaten y aprueban las grandes legislaciones en materia tributaria. De esta manera llegamos a la recta final en una emisión más de su Foro Canal 10. Recuerde, la cita es este viernes siempre en punto de las 7 de la mañana.